representante del Ministerio de Economía acá, que es el actor principal, junto con la asesoría de personal del Banco Mundial. Entonces, la Alianza del Pacífico, les recuerdo, la Alianza del Pacífico es un proceso de integración económica que empezó bastante ambiciosamente, ¿no? Como un proceso muy profundo, que en el camino, digamos, la aspiración sigue, pero ha ido, digamos, el proceso de integración eh, no ha, digamos, ha bajado un poco la velocidad del proceso inicialmente como se quería. Es un proceso de integración entre Chile, Colombia, México y Perú. Y la alianza, dentro de las múltiples actividades y dimensiones en las que trabaja, una de esas dimensiones fue la de manejo de riesgos de desastres. Les pongo aquí la pregunta, ¿por qué es importante el riesgo catastrófico en la Alianza del Pacífico? En ese momento, esto estamos hablando, toda esta idea se empezó como por el 2016, 2017, se fue madurando la idea eh, y se vio que los cuatro países compartían algunos riesgos. En particular el riesgo de terremotos, hay otros riesgos que también se comparten, pero el riesgo de terremotos era un riesgo compartido, entonces ahí se vio una oportunidad. Hay otros riesgos que el de inundación, que era con el que se quería continuar, eso sigue en cartera, aunque no se ha materializado, y algunos otros riesgos climáticos. Luego también los cuatro países de alguna manera compartían esta brecha en acceder a seguros, la negociación con las empresas aseguradoras, reaseguradoras, no necesariamente era fácil, entonces ahí se vio esta oportunidad de trabajar el tema conjuntamente. Y lo otro que era experiencia común de los cuatro países, la vulnerabilidad fiscal que generan estas catástrofes, ¿no? Un terremoto, los terremotos importantes, pues hay una pérdida de infraestructura, hay pérdida de stock y pérdida de flujos, ¿no? En las áreas afectadas se afectan stocks, viviendas, infraestructura, etcétera, y también flujos porque la actividad económica se paraliza producto del desastre. Entonces hay que salir los gobiernos, obviamente tienen que salir a atender estas catástrofes, lo cual requiere recursos, y esos recursos, pues los recursos no están necesariamente a la mano, y ahí hay una experiencia común de los países de cómo atender rápidamente con recursos que no necesariamente están disponibles para responder de manera rápida y efectiva, ¿no? En la práctica, algunos países tienen más problemas que otros y la atención a la respuesta a los desastres pues no siempre es lo óptimo, lo rápido y en los montos que se quisieran, ¿no? Justamente por la falta de recursos. Siguiente, por favor. Contarles, bueno, brevemente introducirles al tema de qué son los bonos catastróficos. Lo primero es decirles que es un instrumento de transferencia de riesgo, y cuando digo transferencia de riesgo, claro, uno se pregunta, bueno, y si no es de transferencia de riesgo, ¿cuál es la alternativa? ¿No? La alternativa se conoce como de retención de riesgo, y para ponerlo en palabras muy simples, transferencia de riesgo, si me pasa algo, me ayudo de otros, ¿no? Ese otros puede ser, en el caso de seguros, otros asegurados, en el caso de bonos catastróficos del sistema financiero. Retención de riesgo, si me pasa algo, bueno, yo lo enfrento como pueda, ¿no? Hay varias maneras de enfrentar. Si me pasa algo, yo me enfrento como pueda, me enfrento con ahorros, si tengo ahorros, con recursos corrientes o eventualmente con préstamos. ¿Okay? En el caso de la transferencia de riesgo, si me pasa algo, otros me van a ayudar, pero esto de que otros me ayuden, pues no es gratis, obviamente tiene un precio, ¿no? Es simple, muy simple, la idea es como lo de los seguros, ¿no? Tengo un accidente de auto, ¿de dónde va a salir para cubrir el accidente? De la bolsa común de todos los que han contribuido, han pagado con su prima para tener una bolsa común para quienes tienen accidentes. Entonces, esto es importante porque un bono catastrófico, que es un instrumento de transferencia de riesgo, le decimos, es un instrumento ex ante. Uno se prepara antes de que suceda el evento, ya estoy preparado para la respuesta. Mientras que los instrumentos de retención de riesgos típicamente son instrumentos ex post. Una vez que me pasa, a pesar de que puedo estar preparado, pero veo cómo soluciono. Entonces conceptualmente hay una diferencia importante. Los bonos catastróficos permiten transferir el riesgo de catástrofe directamente a inversionistas. Bueno, usted se pregunta, bueno, y si no es a inversionistas, ¿a quién es? La manera tradicional de atender muchos riesgos es a través de la industria preparada para eso, que es la industria de los seguros. ¿Ok? Pero los bonos catastróficos es un instrumento que te permite, tal vez, no quiero que suene mal, ¿no? Pero puentear, digamos,
al intermediario, que es la industria aseguradora, e ir directamente a los inversionistas que pueden estar interesados en tomar riesgo. Entonces uno va directamente al sistema financiero. Son instrumentos activados por parámetros predefinidos, lo que le llamamos disparadores paramétricos. En el caso de terremotos, si hay un terremoto, se dispara la ayuda. Hay que definir, claro, en lenguaje común todos entendemos que es un terremoto, pero eso tiene que estar bien definido, tiene que estar definido qué tipo, quién va a definir qué es un terremoto, dónde, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar claramente definido en base a parámetros. Permiten el acceso rápido a fondos post-desastres. Otra de las ventajas que se le atribuye es que si ocurre el desastre, si ocurre el terremoto, según como se haya definido, rápidamente se puede obtener acceso a los recursos y esos recursos pueden ser utilizados, en este caso, por quien se aseguró, en el caso del Perú, el gobierno peruano, para utilizar esos recursos como lo considere necesario para atender a lo afectado. Es potencialmente atractivo para inversionistas. Esto es una cosa un poquito más técnica. Pues los seguros catastróficos, en el caso de riesgos climáticos, los riesgos climáticos típicamente están no correlacionados con la economía. Quienes son un poquito más técnicos en finanzas, podríamos decir que tienen un beta cero o muy cercano a cero, y esto desde el punto de vista de manejo portafolio es interesante porque uno le permite diversificar el riesgo de mejor manera. Entonces, colocar bonos catastróficos en el mercado se veía como una buena idea desde el punto de vista de ayudar a los inversionistas en el sistema financiero a un mejor manejo de portafolio porque les das acceso a un instrumento no correlacionado con la economía. Siguiente, por favor. En el caso del Perú, digamos, el Perú tenía en ese entonces, no sé si esto ha cambiado, me imagino que no, porque conceptualmente esto está bastante bien fundamentado, la idea de enfrentar catástrofes o riesgos en general tiene que ver con esto de clasificar los riesgos en riesgos de alta frecuencia, pero baja severidad versus riesgos de poca frecuencia pero alta severidad. Vamos a poner algo en paralelo con el tema de la salud. Todos ocasionalmente nos resfriamos, ¿no? Pero a nadie le va a cambiar la vida un resfrío. Uno sale rápidamente de un resfrío y con recursos propios uno sale rápido de un resfrío. Alta frecuencia, baja severidad. Pero un ataque al corazón es muy diferente, ¿no? O sea, una vez en la vida, bueno, algunos son más resistentes que otros, les puede venir un par de ataques al corazón en la vida, es algo que te puede pasar muy infrecuentemente y ojalá no te pase, pero el día que te pasa, la consecuencia económica en términos de los ingresos para la familia es muy importante. Entonces los riesgos se pueden clasificar de esa manera y entonces para atender los riesgos de alta frecuencia pero baja severidad, caso resfrío, normalmente los países o los gobiernos pueden atender eso con recursos propios. En el caso de Perú, reasignaciones presupuestales, reservas de contingencia. Nosotros tenemos algo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal, líneas de crédito contingente, etc. Y para los eventos de baja frecuencia pero alta intensidad como terremotos o otro tipo de desastres que sí tienen un impacto fiscal más importante, ahí se busca instrumentos de transferencia de riesgo. Los primeros que mencioné son instrumentos de retención de riesgo. El gobierno tiene los recursos para atender con sus, digamos, propios ahorros propios o eventualmente con préstamos o reservas contingentes. Transferencia de riesgo, no, necesito la ayuda de un sistema más grande. Ese sistema más grande, típicamente la industria de los seguros o de reaseguros o directamente los mercados financieros internacionales. Siguiente, por favor. Muy brevemente, tampoco quiero entrar a detalle muy técnico, pero cómo funciona un bono. En la parte superior ustedes tienen el típico esquema de un bono. Uno emite un bono, por ejemplo, he puesto donde tú levantas 200 millones de dólares, que de hecho fue la cifra que emitió el gobierno peruano. Y lo tradicional de un bono es un préstamo, ¿no? Alguien te presta dinero y tú lo devuelves. Obviamente, ¿qué te cobran por prestarte dinero? Eso que te cobran se llama intereses, ¿no? Para ponerlo en simple, entonces, en el tiempo, digamos, uno va, estas flechitas son los intereses que uno va pagando y al final del periodo, en este caso el periodo fueron 3 años, tú devuelves la plata, ¿no? Lo que se llama en un préstamo el principal. En el caso de los bonos catastróficos, la estructura es la misma, solamente que hay una letra chica, por decirlo así, ¿no? Hay una condición, dice, oiga, pero ¿sabe qué? Mire, si en cualquier momento durante los 3 años hay un terremoto,
Obviamente hay que definir bien eso, ¿no? ¿Qué es un terremoto y dónde? Ya te dejo de pagar. Quien me prestó la plata, toma ese riesgo. Si hay un terremoto, te dejo de pagar. ¿Ok? Entonces, así funciona esto. Claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde viene la ayuda, ¿no? Para el que emite el bono? Lo que se hace es lo siguiente, quien emite el bono, en este caso el gobierno peruano, después voy a refinar esto, en realidad no fue directamente el gobierno peruano, sino esto se hizo a través del Banco Mundial, pero quien emite el bono recibe 200 millones. ¿Qué se hace con esos 200 millones? Esos 200 millones se guardan. Yo en clase provocativamente siempre digo a los alumnos, un inversionista nunca va a guardar plata debajo de la mesa, ¿no? Ni debajo de la cama. Se guarda desde el punto de vista financiero, se invierte en un instrumento de renta fija, básicamente seguro, bonos del Tesoro americano. Entonces esos 200 millones quedan guardados. ¿Ok? Si no pasa nada, esos 200 millones van a estar disponibles, más los intereses que paga un bono de bajo riesgo, un bono del Tesoro americano, sirve para devolver el principal y además ese bono que tiene un rendimiento sigue además te puede permitir pagar parte de los intereses. ¿Ok? Si hay una catástrofe, justamente ahí es donde se usan esos 200 millones que están guardados o que están invertidos en un instrumento de bajo riesgo. Inmediatamente se activa, digamos, hay la catástrofe, hay un terremoto, ya no hay que devolver la plata a quien te la prestó y entonces ese dinero queda libre para el país para que lo pueda usar. Ahora, o después lo voy a ver, a veces puedes tomar los 200, depende cómo esté específico, puedes tomar los 200 millones o parte de esa plata, dependiendo de la gravedad del terremoto. Entonces, esa es básicamente la estructura. Obviamente nada es gratis en el sistema financiero, menos en la economía. Obviamente que este bono, desde el punto de vista del inversionista, claro, usted se preguntará, oye, pero ¿quién va a ser el tonto de comprar esto? Si eventualmente podría pasar un terremoto y no va a cobrar nada, ¿no? Pues te prestas 200 millones, si pasa el terremoto no va a cobrar nada. Bueno, obviamente ese inversionista pues no es ningún tonto, lo que va a buscar es una mayor rentabilidad, ¿no? Te va a cobrar unos intereses más altos, que es el equivalente a la prima que uno pagaría en un contrato de seguro estándar. ¿Ok? Entonces, la ventaja de ir al mercado, que esa prima extra, ¿no? Que uno paga, o esa rentabilidad extra que uno paga para cubrir el riesgo, la va a determinar el mercado y uno tiene posibilidades desde el punto de vista del emisor, pues uno lo que quiere pagar es la menor prima posible, ¿no? Lograr el seguro a la menor prima posible. Siguiente, por favor. En el caso del bono de la Alianza del Pacífico, esto se emitió en febrero del 2018, antes de la pandemia. El emisor fue el Banco Mundial. Esto hay una razón, porque el Banco Mundial, aunque no lo crean, bueno, tiene mejor calificación crediticia que cualquiera de los 4 países. El Banco Mundial tiene, o en ese entonces tenía calificación crediticia AAA, me imagino que la sigue manteniendo. El total de la emisión, bueno, y esto tiene una ventaja, ¿no? Que emita un bono a alguien que tiene calificación crediticia AAA te permite acceder al sistema financiero a un rendimiento menor, digamos, porque hay un riesgo menor. El total de la emisión fue por 1.360 millones, el riesgo que se cubrió para los 4 países fue terremoto, el plazo fue 3 años. Para el caso de México, el total de la emisión fue por 160 millones, Chile 500 millones, Colombia 400 millones y Perú 200 millones, ¿no? En términos concretos, esto quiere decir que en el caso del Perú, por ejemplo, si hubiese ocurrido, de hecho les voy a contar después si ocurrió un terremoto, pero si hubiese ocurrido un terremoto, digamos, de muy alta magnitud, el Perú hubiera podido acceder a 200 millones para atender el desastre. Siguiente, por favor. ¿Por qué emitir en conjunto? ¿Cuál era la idea de emitir en conjunto? O sea, ¿por qué esto era una buena idea para la Alianza del Pacífico? Algunas de las razones: economías de escala, menores costos de transacción, economías de escala que en la estructuración del bono. Estructurar este bono es un poquito complejo desde el punto de vista de analizar los riesgos, analizar cuáles son los riesgos de terremotos en los 4 países, cuál es la probabilidad. Obviamente no todos los territorios tienen el mismo riesgo. Y desde el punto de vista de quien se asegura, del país, a ti no te interesa asegurar todos los territorios de la misma manera. En el caso de Chile, bueno, una cosa es asegurar Santiago o las principales ciudades,
donde la pérdida puede ser potencialmente mucho más grande, versus pues si el epicentro hubiese sido, no sé, pues en el desierto de Atacama, donde no hay población, donde no hay infraestructura, no quiero decir no importa, ¿no? Porque todo importa, pero vamos a decir que importa menos, y entonces no hay necesidad de asegurar ahí. Entonces todo eso tiene que ser evaluado. Entonces toda esta evaluación obviamente requiere empresas especializadas, a profesionales altamente calificados, no necesariamente es costo cero, pues, ¿no? Hay un costo importante de capital humano que se dedica a hacer todo este análisis y eso tiene un costo. En el caso del Perú, la estructuración nada más costó un poquito más de $1 millón. Eh, entonces, no es cero, tampoco es grosero, pero tampoco es cero. Y estos, digamos, se aprovechó hacer la misma estructuración para los 4 países. El análisis es muy parecido para los 4 países, entonces hay una economía de escala. Riesgo diversificado, como les decía, emitir, que los 4 países salgan a emitir a la misma vez estos bonos, les permite a los inversionistas diversificar y eso es interesante, o se pensaba que era interesante para los inversionistas. De hecho, la evidencia muestra que sí. Mayor poder de negociación con inversionistas, digamos, la idea de ir 4 juntos con una misma emisión te permite pararte un poquito mejor frente a los potenciales inversionistas en términos de lograr un mejor... los países lo que querían era que el bono pagara la menor tasa posible, es decir, la menor prima posible. Y cooperación y aprendizaje entre los países. De hecho, esto yo creo que sí se materializó. Recuerdo muchas reuniones en los países, bastante transferencia de conocimiento a las instituciones nacionales y entre las mismas instituciones hubo mucha interacción. Así que eso fue interesante. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Bueno, como ya les venía diciendo, hay un parámetro que es un parámetro, le llamamos el trigger paramétrico, que es el disparador, terremoto. Hay que definir qué es un terremoto. Y acá algo importante, esto también se usa en otros tipos de instrumentos, bonos o seguros agrícolas, seguros por índice. Quien dice si hay un terremoto o no tiene que ser una institución independiente, ¿no? Obviamente todos sabemos cuando hay un terremoto, pues sí, digamos, todo se está moviendo, ¿no? Uno está en la casa y se está moviendo y uno dice, oye, hay un terremoto. Ya, pero acá hay que definirlo, tiene que ser mucho más específico, ¿no? Hay un terremoto de qué magnitud, en qué epicentro y cuál es el potencial daño que hay y quién es el árbitro. ¿Quién dice esto? Bueno, en este caso fue el USGS, este es el Instituto Americano de Geología, quien define esto como el árbitro independiente, ¿ya? Entonces esto, bueno, que quedó definido así. ¿Qué más? Hay una transferencia rápida de fondos si se cumplen las condiciones, ¿no? Basta que el árbitro internacional dice, efectivamente, hay un terremoto, el terremoto fue de tal magnitud, entonces esos fondos que estaban guardados rápidamente van para el gobierno que los necesita o donde fue la catástrofe. Los inversionistas obviamente tienen un capital, que arriesgan un capital, pero también tienen una alta rentabilidad, ¿no? Desde el punto del inversionista que compra este bono, dice, bueno, yo aquí tengo una rentabilidad mayor, si no ocurre nada, se materializa mi rentabilidad mayor, bueno, si ocurre, pierdo, ¿no? Pero es el riesgo típico que hay en todo instrumento financiero. Y el Banco Mundial intermedia el acceso al mercado, eso se buscó apalancar el, el eh, el hecho de que el Banco Mundial tiene una calificación, una muy buena calificación para bajar un poquito el retorno exigido a estos bonos. Siguiente, por favor. Los países entonces de la Alianza del Pacífico transfieren el riesgo al Banco Mundial. Aquí el Banco Mundial juega su rol pues de institución financiera internacional que ayuda a los países en términos de prestar su nombre, poner, digamos, un poco, ¿qué es lo que quiero decir? A ver, yo como inversionista, si el Banco Mundial es el que emite el bono, yo como inversionista me tengo que preocupar si el Banco Mundial me va a pagar o no. No me tengo que preocupar si Perú me va a pagar o no, si el gobierno peruano me va a pagar o no. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Yo como inversionista, no sé, pues soy un fondo mutuo japonés, estoy interesado en este instrumento, uno de los riesgos que tengo que considerar si me van a pagar lo prometido. ¿Quién me lo prometió? El Banco Mundial. Eso hace una diferencia a que me lo haya prometido, bueno, el gobierno peruano, que tenemos experiencia en algún momento que no quisimos pagar nuestros bonos, ¿no? Gracias a Dios, esa es experiencia ya bastante pasada y no se ha repetido. Entonces, y el Banco Mundial pues pone el nombre, puso el nombre para bajarle, como digo, el riesgo a estos bonos.
como dice ahí, el Banco Mundial tiene calificación AAA. ¿Cómo funciona esto? Entonces, el Banco Mundial es el que le da la cara a los inversionistas. Los inversionistas ponen el dinero, ¿no? Compran los bonos, esta plata se guarda. El Banco Mundial es como el fideicomisario, digamos, el que guarda la plata, la invierte en un instrumento de renta fija de bajo riesgo. Y los países pagan la prima. ¿En qué consiste la prima? Que obviamente este bono tiene una tasa de rentabilidad mayor que la tasa de bajo riesgo de un bono del Tesoro americano. Ese diferencial lo tienen que ir pagando los países. Ese es el equivalente a la prima que uno pagaría por un contrato de seguro, ¿no? Que si tú tienes un seguro de salud, un seguro de auto, pues tienes que pagar tu prima, ya sea anual o mensual o trimestral, dependiendo cómo la hayas definido. Si durante, dice acá, si durante el periodo de cobertura, que en el caso de esta emisión fueron 3 años, ocurre un terremoto, un evento sísmico de magnitud igual o mayor a la definida, el Banco Mundial abonará al país el importe de la cobertura acordada. Siguiente, por favor. Aspectos un poquito más técnicos, en el caso de Perú, esto es para el caso del Perú, que es el que yo conozco, pero esto para los otros países es muy similar, obviamente adecuado a la realidad de cada uno de los países. Hay que definir un terremoto, ¿no? En base a la magnitud. Yo aprendí un poco ahí, yo soy economista, así que no, algunos de ustedes son especialistas y me corregirán acá, pero lo poco que aprendí, el terremoto, pues, la profundidad importa. Entonces todo eso había que definirlo, ¿no? O sea, era un terremoto de tanta magnitud y de qué profundidad. ¿En qué sentido importa? En la probabilidad del desastre, ¿no? O sea, en cuánto puede destruir, digamos, para ponerlo en términos simples. No es lo mismo un terremoto a una profundidad muy profundo que un terremoto más cerca a la superficie. Hasta donde yo entendí, si hay un especialista acá, después nos podrá corregir. En el caso de Perú, por ejemplo, para el caso de Lima, ¿y por qué digo para el caso de Lima? Porque fuera de Lima, o dependiendo del territorio, se pusieron otros límites. Pero en el caso de Lima, los niveles eran 7, no quiero decir acá, los que son especialistas hay distintas escalas hasta donde yo entiendo. Este es 7 en la escala, déjenme, déjenme no meterme en líos. Los expertos nos dirán en qué escala, pero los terremotos se califican en distintas escalas. Estamos hablando 7, ya es algo considerable, no es algo que todo el mundo, si está durmiendo, se va a despertar posiblemente, ¿no? Entonces, si el terremoto es de 7 o más, ya esto se activa, digamos, ya va a haber un pago. Si es de 7.3 o más, el pago va a ser mayor, y si es de 7.5 o más, va a haber un mayor pago, es decir, uno libera más dinero. ¿Ok? Entonces, si el sismo es menor al nivel 1, no te paga nada, ¿no? Entonces, es un terremoto que se espera no cause ningún daño o un daño menor que puede ser enfrentado con recursos propios. Si el sismo está entre el nivel 1 y el nivel 2, es decir, entre 7 grados o 7.3, no sé si estoy usando correctamente, puedo decir grados, pero entre el nivel 7 y 7.3 se te va a pagar 30%, si estás entre el nivel 2 y 3 te va a pagar entre el 70 y el 100%, y si es de grado 7.5 o más, uno puede liberar el 100% de la plata. Siguiente, por favor. Perdón, y la profundidad, recuerdo que era hasta 200 kilómetros. Si la profundidad es mayor a 200 kilómetros, esto no iba a pagar nada. Siguiente, por favor. Gráficamente se ve así lo de los bonos, ¿no? Si tenemos el grado del terremoto en menor a 7, uno no recoge nada de dinero, 0%, porque se entiende que no va a haber mayor daño. Si estamos entre 7 y 7.3, dependiendo de, digamos, si está al medio, pues recibirás algo entre el 30% y el 70%, ¿no? Extrapolen y que saldrá eso, no sé, pues 50 y algo por ciento. ¿Ok? Ahí así funciona. Esa es la estructura típica. Esta estructura se repite para otros instrumentos que son típicos, lo que se conocen instrumentos de seguros basados en índice. Dependiendo dónde esté el índice, te pagamos, la cantidad de plata que se te paga difiere. Siguiente, por favor. La medición del sismo es la encargada del US Geological Survey, los parámetros, coordenadas del epicentro y la magnitud y profundidad. Las áreas cubiertas, esto es importante, la mayor parte en el Perú fue la mayor parte del territorio,
costa también, obviamente, si el epicentro está en el mar, por decirlo en términos sencillos, también importa, ¿no? Porque obviamente no, tú puedes estar, qué sé yo, a 5 kilómetros más adentro, pero eso puede tener un impacto muy importante. No, aquí, sé que acá hay expertos, no me quiero ni atrever a decir de que eso puede traer riesgo de tsunami o algo más, porque no me quiero meter en un tema que no es el mío, pero entiendo que ese riesgo existe. Eh, ¿Qué más? El territorio, lo que se hace con cobertura se subdivide en un grid o en cuadraditos, ¿no? Cuadrados de 1 grado por 1 grado. Esto lo vamos a ver en un momento. Y para cada cuadrado se establecen niveles de acuerdo a niveles. ¿Niveles de qué? Niveles de la intensidad del terremoto para ver si se paga o no. Siguiente, por favor. Estoy mirando estoy mirando el tiempo. Dios, en la universidad me conocen mucho porque siempre excedo los tiempos, así que no quiero que me pase eso ahora. Entonces, por ejemplo, acá tienen ustedes cómo se subdividió el territorio peruano. Para el nivel 7 no era el mismo dependiendo de la zona. Entonces, en Lima, ustedes ven más clarito, Lima estará por acá, no logro ver bien, pero si Lima está por acá, quiere decir que Lima se le dio mayor cobertura. Entonces, en Lima, vamos a decir, en Lima desde 7 para arriba ya empezabas a cobrar dinero. Pero, digamos, zonas donde hay menos infraestructura o menos población, donde se estimaba que la afectación iba a ser menor, entonces decía, bueno, ahí vamos a cubrir de 7.5 para arriba. Podemos aguantar sin ningún pago algo que sea menor a 7.5, no hay tanto problema porque el riesgo económico no es tan alto. Entonces, esto había que definirlo para cada cuadradito, digamos, para cada píxel, había que definir eh, estos niveles. Obviamente, tal vez me estoy saltando la parte que es relevante. Mientras menor el nivel, o sea, si tú quieres cubrirte por decir, alguien acá puede pensar, oye, pero Miguel, también sería importante cubrir de 5 grados para arriba, porque mira, en mi experiencia, yo de chico viví en tal zona y hubo un terremoto que aparentemente no era de tal magnitud, pero sí causó mucho desastre. Sí, efectivamente se puede hacer, pero más caro. Mientras mayor cobertura tienes, te va saliendo más caro. Entonces, acá entran los expertos, digamos, hay que combinar el experto financiero con el experto, digamos, geológico, digamos, ¿no? Y el experto en desastre. ¿Cuánto daño te puede causar? Pero también hay que estar viendo cuánto me va a costar. Digamos, hay que tener ese balance. Y esto, bueno, se definió, todo el país se definió así, se definieron 3 niveles, y eso había que estar, justamente los que estaban simulando esto, había que jugar cuánto ponemos los niveles, cuánto me va a salir en plata, cuánto estimo que vamos a tener que pagar por la prima, y cuánta cobertura podemos tener, ¿no? Siguiente, por favor. Había un mensajito ahí, decía, recuerdo en ese momento la discusión, bueno, en Perú tenemos una mentalidad bastante centralista, ¿no? Entonces Lima se le dio prioridad, ¿no? Pero con razón, digamos, porque en la infraestructura y en términos de población, pues aquí Lima hubiera tenido una mayor necesidad. Un terremoto en Lima, yo creo que eso está pendiente, digamos, si sucede, puede ser muy, muy, muy perjudicial, ¿no? Entonces, me voy a saltar esto por cuestión de tiempo, simplemente cómo funciona, si hubiese habido un terremoto de tal magnitud, cuánto hubiera liberado, etcétera. Así que me voy a saltar eso. Siguiente, por favor. ¿Cuánto cuesta el bono catastrófico? ¿Y dónde está el precio? ¿No? Ya creo que más o menos lo fui mencionando. El precio va a estar escondido. En el mundo financiero acá no hay nada escondido, pero para alguien que no está acostumbrado a las finanzas, va a decir, oye, pero ¿y cuándo pago la prima? ¿No? La prima va a estar en la tasa de interés que se paga, ¿no? Estos son bonos un poquito diferentes a los tradicionales, los corporativos, donde lo que se negó, digamos, lo que se subasta es la tasa de interés, ¿no? Uno sale, emite el bono y los inversionistas dicen, oye, yo te compro este bono siempre y cuando me pagues tal tasa de interés. Y entonces los inversionistas ponen su oferta y al final quien te pida la menor tasa de interés es el que se lleva los bonos, ¿no? Entonces, por eso dice acá, la suma de los intereses pagados al año equivalen al concepto de la prima que uno pagaría por un seguro. A todo esto yo, en mi cabeza estoy constantemente hablando de seguro y de bono catastrófico, porque hay como un paralelo, ¿no? ¿En qué sentido hay un paralelo? El bono funciona como un seguro, ¿no? Si sucede el terremoto, me van a pagar. Si no sucede el terremoto, no me van a pagar, ¿no? La tasa de interés es determinada por el mercado en base al riesgo percibido. El riesgo para los inversionistas es de que ocurra el sismo, ¿no? El inversionista está
rogando de que no ocurra un sismo, ¿no? No es que nosotros estemos rogando, aquí nadie ruega que ocurra el sismo, obviamente, ¿no? El Perú, en el caso del Perú se estimaba que la pérdida tenía una probabilidad de 5%, o sea, había una probabilidad de 5% de que el inversionista pierda su principal. ¿Ok? Ya, ya estoy con el tiempo, así es que vamos a ir cerrando. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Solamente para mencionarles, esto es un poquito más técnico, en el caso del Perú se estimaba una pérdida de 5%. ¿Ok? Y cuando nosotros vimos la tasa de interés que se le cobró al Perú, es lo que se conoce un spread de 6%. Es decir, el bono peruano tuvo que pagar una rentabilidad de 6% por encima de la rentabilidad libre de riesgo, que es la de un bono del Tesoro americano. Entonces a nosotros nos fue bastante bien, de hecho fue de la emisión fue el que mejor nos fue con respecto a los otros países medido de esta manera. Es decir, la rentabilidad que se le exigió al Perú por el riesgo que había fue proporcionalmente menor que la que tuvieron los otros países. Eso tiene varias explicaciones. Acá tampoco no es que hay que dárselas no, de que porque acá tenemos ceviche nos van a cobrar menos. No, eso no funciona así, ¿no? Pero algo un poquito técnico solamente para comentarles eso. Adelante, por favor, siguiente. Esto es lo mismo, solamente que expresado en gráfico. Esto es lo que se conoce como la prima adicional que pagaron los países. En el caso del Perú fue solamente de un 2% de ser eso. Siguiente, por favor. En el caso peruano, hasta donde entiendo, fue el único país que cobró en estos 3 años. México había cobrado, pero un bono anterior que tenía. El caso peruano, sí tuvimos un terremoto el 26 de mayo del 2019. El epicentro lo puse para que todos entendiéramos cerca de Yurimaguas. Los especialistas no hablan hablan en términos de coordenadas, ¿no? Pero fue cerca de Yurimaguas. Fue 15 meses después de la emisión y pagó 30% del principal, es decir, el gobierno peruano se le liberaron 60 millones, o en otras palabras, 60 millones que nosotros no tuvimos que devolver. En ese sentido, digamos, al Perú se le activó el bono y vamos a decir que esto obviamente cubrió las primas y más, ¿no? Perú pagó un poco menos de 40 millones de dólares total, hubiese tenido que pagar algo así como 30 y algo millones, me parece, en primas o en tasa, en exceso de tasa de interés. Se demoraron 24, esto es importante, ¿no? Porque una de las ventajas de los bonos era que la plata está rápidamente disponible. Se demoraron 24 minutos en determinar el pago. Determinar el pago es decir, que alguien verifique dónde fue el epicentro, la magnitud, qué sé yo, validar todo esto y en 24 días estaba esto listo para liberar los fondos al gobierno peruano. Siguiente, por favor. Experiencias y resultados, y con eso termino. México ya había tenido una experiencia positiva también de recibir un pago. En el caso de Perú, esto, digamos, fue positivo, obviamente, ¿cómo va a ser positivo tener un terremoto? No, obvio, desde ese punto de vista, no. Lo que fue positivo es que tal vez nos permitió a nosotros y al resto de países ver cómo funcionaba esto y cómo se activaba y qué tan rápido o qué tan lento es para estructurarlo, volver a estructurarlo o estructurarlo mejor. Demostró la viabilidad de estos instrumentos innovadores. Estos instrumentos son relativamente nuevos en el sistema financiero. Por lo menos se tuvo la experiencia de que era viable, era factible. La demanda que hubo por esos bonos excedió largamente la oferta. En el caso de Perú creo que fue 3 veces, ¿no? O sea que hubo demanda por 600 millones y nosotros colocamos 200 millones. Creo que fortaleció la cooperación y la preparación regional. Desde el punto de vista de la Alianza del Pacífico fue importante esta colaboración y el carácter regional permitió reducir costos por el beneficio de la diversificación. Creo que también eso se materializó. Habría que cuantificar eso, ¿no? Siguiente, me parece que termine con esto. ¿Qué aprendimos? Es importante la calidad de los datos y el diseño ya. Esto es algo bastante más técnico, pero anduvo bastante bien. Siempre se puede mejorar, pero anduvo bastante bien. La coordinación política y técnica entre países. Por aquí veníamos conversando esto. Esto se hizo en el 2018, por 3 años. Vino el COVID y bueno, los países lamentablemente nos vemos en la encrucijada entre lo urgente y lo importante. Y entonces esto se descontinuó. El COVID pues cambió las prioridades, obviamente, pero sé que el gobierno peruano
No estoy seguro, no sé si en conjunto con la Alianza del Pacífico, pero sé que el gobierno peruano sigue en cartera y sigue trabajando para cubrir a través de bonos catastróficos el riesgo de inundación. Así que sería importante hacerle seguimiento a eso. Hay un alineamiento, aprendimos que era importante alinear el apetito de riesgo con los instrumentos. Esos instrumentos fueron positivos en términos de poner sobre el mercado y sería bueno ir con más países, poner en el mercado estos instrumentos que no están correlacionados con otros riesgos. Y ese fue un proceso largo. Toda la preparación de esto duró 2 a 3 años de preparación previa. Hubo un rol importante del Banco Mundial de soporte técnico y además de poner, digamos, su triple A, su calificación crediticia triple A sobre la mesa. Me parece que ahí termino. Así que muchas gracias por el tiempo. Y si hay alguna pregunta, atenderemos después. Muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna pregunta para el profesor Robles? Director, el micrófono aquí lo. ¿Qué pasó? Ok, gracias. Primero agradecer mucho por la introducción, ha estado magnífica. Realmente yo aprendí bastante de unos temas, esto del bono catastrófico, que nos interesan mucho a los peruanos. Te hablo en dos sentidos. Yo he tenido la oportunidad de liderar el Centro de Operación de Emergencia Nacional hasta en 2 oportunidades, he sido jefe ahí. Y ahora estoy en la parte de prevención. Ahí maneja todo lo que sucede en las emergencias, pero estoy en la parte de prevención antes de que la emergencia impacte, ¿no? En ese tema yo he visto, por ejemplo, el ejemplo es para sismo, pero me imagino que es para todo tipo de peligros. Sí. Ok, muy bien. Entonces, acá veo que la magnitud del sismo es un elemento que se puede manejar para poder definir, ¿no?, el financiamiento, el recurso que se va a entregar. Pero he visto que se ha demorado 24 días el árbitro en determinar cuánto corresponde dar. O sea, esto no está directamente relacionado con el 7.3 que pudo haber sido, sino con las afectaciones que pudo haber generado. ¿Cierto hasta ahí? No, hasta donde yo entiendo, ese tiempo, esos 24 días, era para que el árbitro, digamos, validara y determinara dónde fue el epicentro, la profundidad, porque todos esos parámetros eran importantes. Como yo mostré, distintos cuadritos. Vamos a suponer que el epicentro hubiera estado justo en el borde entre dos cuadritos o dos cuadraditos. Pero resulta que si hubiese sido en este cuadradito, iba a pagar tanto, pero si hubiese sido en este otro cuadradito, hubiera pagado tanto menos o tanto más. Entonces, obviamente, ahí se juegan. Yo la parte técnica te la dejo a ti. ¿Por qué por qué podrían demorar tanto? ¿Por qué esto, digamos, en mi cabeza, pues, oye, ese no es como un algoritmo? Fue lo que fue, se miden y ya está. Pero la realidad es que demoró 24 días para como que salga un certificado, vamos a decir, oye, esto fue en tal lugar, fue de tal magnitud, y entonces, de acuerdo a lo que emite el árbitro, debería pagar tanto. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, en base a esa respuesta, tiene la siguiente. Todo inversionista, por ejemplo, siempre, obviamente, quiere no perder dinero, por el contrario, quiere tener una utilidad sustanciosa, como son los seguros de salud, por ejemplo. Correcto. En Oncosalud, cualquier otro sistema de seguro, periódicamente están haciendo gastos para evitar que cuando se presente, por decir, un cáncer que nadie quiere tenerlo, ¿no?, sea tomar las medidas oportunamente, la persona esté bien de salud y no sea un gasto que afecte al inversionista. Correcto. En ese sentido, voy a esperar que suceda el impacto de un sismo en un lugar que esté expuesto. Yo como inversionista, yo quiero que genere la menos afectación en ese sitio. Puedo hacer inversiones yo para reducir ese riesgo, que es un tema que sí veo como CENTEPED, hacer acciones, actividades, infraestructura de prevención para que cuando venga el impacto no afecte a la población. Porque ese es el 7.3 o el sismo que viene de repente, es insignificante, sí es muy profundo en el sitio donde ha sido el sismo, pero cuanto más profundo es, avanza lateralmente a otros espacios. Entonces, puedo hacer actividades yo para evitar que el gasto sea mayor, Sí. la inversión no sea tan buena y ayude también a la población a ser afectados. Gracias. Sí, claro que sí, y aprovecho. Esto no solamente es válido para bonos catastróficos, sino en general en seguros hay como una máxima. Uno asegura lo que se conoce como el riesgo residual. Y todo lo que tú puedas hacer para prevenir, minimizar los impactos, lo tienes que hacer. Vamos a poner en agricultura. En agricultura, si a un costo razonable tú puedes hacer irrigación, pues la irrigación. No dependas de la lluvia.
¿no? Entonces, esa es una inversión que uno tiene que hacer. Y obviamente que hay cosas que ya no hay nada que puedas hacer. Pues no, si viene un terremoto de 9, por decirte, 8.5, bueno, aunque tengas lo máximo de medidas de seguridad, va a haber una afectación. Pero eso es lo que decimos el riesgo residual. En 30 segundos les cuento una experiencia. Estaba trabajando en un seguro en Egipto. Para el gobierno nos había pedido asegurar tomates y otros cultivos. Y el gobierno decía tienen que asegurar plagas y enfermedades. Y todos los expertos nos habían dicho, no, las plagas y enfermedades, si hay un buen manejo, eso no es un riesgo. Si se hace un buen manejo agronómico, eso no es un riesgo. Entonces, si nosotros decíamos, sí, hay que asegurar plagas y enfermedades, ¿qué va a pasar? Que los agricultores pues, no van a hacer el buen manejo. Entonces, en ese caso, el seguro es perjudicial, ¿no? Porque te induce a no tomar buenas medidas. Acá un poco lo mismo, ¿no? La idea es que un seguro, un bono catastrófico no induzca a los países, bueno, como estoy asegurado, entonces lo que tú decías, ¿no? Ya no tomo todas las medidas de prevención. No, a eso hay que cuidar. Todo justamente, ¿no? Hay que cuidar que eso sea así. No, sí, toma todas las medidas de prevención. Si no, lo que te va a pasar, si tú quieres cubrir riesgos con los cuales tú hubieras podido prevenir, te va a salir más caro, porque obviamente los inversionistas, como bien se decía acá, el inversionista va a ver su riesgo y te va a cobrar por ese riesgo. Entonces, innecesariamente vamos a estar pagando por esos riesgos. Pero sí, agradezco la pregunta. Ya. ¿Hay más preguntas entonces? ¿Sí? Vale, le queremos agradecer entonces al profesor Robles. Muchas gracias. Otro aplauso para